Buddy, good morning, buena mañana. It's great having you guys here in the house of the Lord, en la casa del Señor. Y bueno, no hay lugar mejor que estar aquí con nuestros hermanos, ¿verdad? Y como dice el Salmo 133 del 1 al 3, Psalm 133, 1, 2, 3. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head running down on the beard of Aaron running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. For the Lord commanded the blessing, life forevermore. So I invite you guys, les invito a ponernos de pie y a adorar al Señor, así, en unidad. Del 19 al 22, Hebrews 10, 19 to 22. This is with respect to what we're going to sing now, approaching the Holy of Holies, the Most High God. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which he consecrated for us through the veil that is his flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Just meditate on that and recognize, fijarnos, que estamos aquí en la casa del Señor. Estamos aquí delante el más santo, el santo de los santos, el rey de los reyes. Tenemos que medirnos bien, ¿verdad? Y tenemos que dar gracias que podamos estar aquí a través de la sangre que sacrificó Jesucristo en esa cruz, porque sin esa sangre nosotros no pudiéramos estar aquí. But without that blood, we couldn't be here. So join with me as we sing, For His Name is Holy.
so much, Father. Gracias por ese cordero, Señor. El único cordero que podía cubrirnos de nuestro pecado, de nuestra vergüenza, Señor, de la penalidad que merecemos cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esa sangre preciosa, a través de la sangre del cordero en ese calvario, Señor, es que nosotros podemos acercarnos a ti y tener una vez más comunión contigo, Señor. We thank you so much boldly, Father, for the opportunity that we have in Christ Jesus through the Lamb's precious blood that he shed on Calvary. That blood that allows us to come to you with strength, with valor, and just have communion with you once more, because without it, Lord, where would we be? We'd be nowhere. Infinitamente te debemos dar gracias y que ese sacrificio siempre esté presente en la frente de nuestra mente, Lord. We may never forget what you did on that cross. En el santo nombre de Jesucristo, en nombre tres veces santo. Amén. Se pueden sentar. You guys may be seated. Tremendo gusto, right? Habitar juntos los hermanos en la paz del Señor, right? Being together, brothers in Christ, together here in the house of the Lord. It's so great having you guys. Con respecto a los anuncios, todos se van a tener igual esta semana, ¿correcto? Nothing new. So we have everything the same this week. Youth group, they're getting started at 5:30, 6:30. What time are they getting started? 5:30 for sports for the early birds. 5:30 para lo que hacen deporte, ¿verdad? 7:30 para lo que es el servicio. 7:30 for the regular service. Los miércoles, ¿están haciendo los robles en la mañana los miércoles? All right, so Los Robles, they're going back to their old schedule, Thursdays, 5 in the afternoon. Que quiera ir, you're more than welcome, all right? Y los miércoles sí tenemos culto aquí de adoración, ¿verdad? A las 7:30 de la noche, los domingos aquí, como siempre. Ustedes están para el servicio bilingüe. You guys are here for the bilingual service, and we thank you for that. El que usted conozca que a lo mejor vino al servicio a las 11 de la mañana y se sintió a lo mejor incómodo porque había mucha gente, dile, mira, tenemos espacio aquí en este culto, lo que hay que levantarse un poco más temprano, right? Las ofrendas, los platillos están aquí. El que quiere durante el servicio traer su ofrenda, con gusto, please, whenever you guys want to. If you guys want to bring an offering, you're more than welcome to. We give out of the bountiful, plentiful things that the Lord has given us. Nosotros damos de lo mucho que el Señor nos ha dado. Nosotros nunca le estamos rogando a nadie que no dé dinero, porque esto va a seguir con y sin nuestra fuerza. Esta iglesia es del Señor. This is God's church. And this is going to move forward no matter what we do. Okay? But if you want to pitch in, by all means. Okay? Le voy a pedir entonces que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. We're going to stand up in reverence to the Word of God. Vamos a leer la lectura bíblica. Un solo versículo, un versículo bien corto. It's one verse, okay? So vamos a leerlo todo junto. Éxodo 20:13, Exodus 20:13 dice, no matarás. And in English says, you shall not kill. All right? Disculpe. Vamos a decirlo de nuevo, okay? Éxodo 20:30. No matarás. Oremos. Padre, te damos gracias porque aún en un versículo tan corto de 2 palabras, Señor, lo que tú has preparado a través de tu siervo, Señor, es mucho, Señor, y nosotros sabemos que tu palabra es vida y que tu palabra es viviente y que corta, es más afilada que una espada de doble filo. Y, Señor, te pedimos que tú prepares nuestras mentes y corazones, almas, espíritu, ¿verdad?, para recibir lo que tú has preparado a través de tu siervo esta mañana. Lord, we ask that even though this verse is so small, we recognize the power of your word. It's a living word. It's sharper than any double-edged sword. And we recognize that in it, there's so much to impact. And we just thank you. We ask that you prepare us to receive what you have prepared through your servant Felix this morning. In Jesus' name we ask all this. Amen. Y vamos a seguir adorando al Rey de Reyes, ¿verdad? Con esta canción, tú eres mi fortaleza. You are my strength.
God. How many can say that? I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You travel me with a melody. You surround me with a song. Delivered from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Abren los mares y hoy puedo cruzarlos. Perfecto amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowning back with love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. ¿Cuántos pueden decir esto? I'm no longer a slave to fear. Ya no soy un esclavo del temor. ¿Cuántos son hijos de Dios? Soy un hijo de Dios. Repíteselo una vez más, soy un hijo. Soy un hijo Gracias, papá. de Dios. Gracias, papá. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos
Thank you, Father. Gracias, Padre, porque hemos estado en esta mañana, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Ahora, Señor, queremos pedirte porque tú seas con la palabra, Señor. We want to ask you that you be with the word of God, Father, that is going to be bringing by the pastor to us. Por la palabra que va a ser traído, pastor, por nosotros, Señor. Pero, Señor, queremos pedirte también por esta nación, Señor. Queremos pedirte por el presidente de esta nación, Señor. Porque tú seas con su salud, Señor. Señor, porque tú eres el que restaura, Señor. Y porque tú eres el que estás en control de la vida del presidente, de este país, del mundo, Señor. Por eso, Señor, queremos, Señor, que tú seas con él, que tú lo fortalezcas, Señor. May you be with the president. May you be with this nation, Lord. May you be with everything, because, God, we know that you have control of everything that happens. Padre, queremos pedirte también con esta iglesia, Señor. Queremos pedirte por los que están enfermos, los necesitados, los que no pueden estar con nosotros hoy, Señor. Sé con ellos ahí en su lecho, Señor, y como ellos se sienten, bendíceles y proteges. Father, may you be also with those that are sick, that are suffering, that are needy. Father, may you be there with them. Y Padre, a que ellos pongan sus ojos en ti. And may they put their eyes in you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Qué bueno poder estar acá y me da mucho gusto que ya este primer servicio pues también va tomando, ¿verdad?, un poquito de fuerza, y me alegro porque así nos dejan un poco más de espacio también en el segundo servicio. Qué bueno que estamos todos acá para compartir, y bueno, los anuncios ya ustedes los escucharon, ¿verdad? Continuamos básicamente bajo la estructura en que estamos funcionando, y con el favor de Dios, ¿verdad? Esperamos que las cosas sigan mejorando. Tenemos que orar mucho en esta semana por el comienzo de las clases también. El regreso presencial de muchos de nuestros hijos, ¿verdad?, a la escuela, no deja siempre de ser un motivo de preocupación. Así que oremos también y tengamos esto en mente. Y bueno, ya Orlandito estaba orando también, ¿verdad? Oremos también mucho por la salud del presidente de los Estados Unidos, por la primera dama y por todos aquellos que tienen necesidad en este día. La palabra de Dios nos dice que eso nos hace vivir quieta y reposadamente delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. I'm sorry, a mí se me olvidó que había traducción. No, that's all right. They got it. A mí se me olvida. Tienen que recordármelo. Si no miro para allá y te veo, I forget. Bueno, yeah, I mean, he said a lot of things there, right? Let's pray for the president, for the first lady, for our first day of school. That is great to see this service taking more and more shape, and like that, it gives more space for the second service as well. All right. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie acerca de los valores cristianos. So we're continuing the series on Christian values. Ya este es nuestro quinto sermón. This is the fifth one. Y hoy voy a continuar hablando acerca del valor de la vida. And today we're still going to focus on the value of life. Nuestra lectura devocional fue bien pequeña, apenas 2 palabras. The devotional today was 2 words in Spanish. No matarás. That you shall not murder. Pero eso da para estar hablando todo un año. But that gives to be speaking a whole year. Así que con esto quiero decir que el tema que vamos a tocar hoy So with that, I want to say that this topic merecería mucho más tiempo para ser agotado. deserves a lot more than just one sermon to really dive into it. Y es obvio que no lo puedo tocar todo en un solo sermón. And obviously in one Sunday we can't just cover it. Por tanto, le advierto So I'm just letting you know que me voy a limitar a tocar el tema enfocándonos en la santidad de la vida. So we're just going to limit ourselves to focus in the holiness of life. La semana pasada estábamos hablando del aborto Last week we were talking about abortion, y hablábamos que es un acto aborrecible a los ojos de Dios. and we said how it was an abhorrent act at the eyes of God. El aborto es una de esas prácticas que hoy está sobre la mesa y es debatida. It's one of those hot topics today that's constantly being debated. Y la pregunta es si nosotros como cristianos aprobamos o no aprobamos de esto. And the question is simply, us as Christians, do we support it or not? Y la conclusión basada en las Escrituras es clara.
Based on scripture, it's an easy answer. El aborto es un asesinato. Abortion is murder. Para el cristiano, la vida comienza en el momento de la concepción For a Christian, life begins at conception. y no tenemos ningún derecho de arrebatar esa vida. And we have no right to take that life away. Así que como cristianos, So as Christians, condenamos el aborto we condemn y no abortion, podemos aprobar de esa práctica. and we can't support it at all. Pero hoy voy a hablar de dos prácticas más sobre las cuales gira este debate de la vida. But today we're going to touch two other topics that have to do with this. La pena de muerte The death penalty y la eutanasia o muerte asistida. and euthanasia or assisted suicide. Y les repito que es imposible abarcar en un solo sermón And it's impossible, like I said, to just in one sermon todo lo que pudiéramos decir sobre este tema. cover everything that has to do with this. Pero vamos a intentar al menos But we'll try our best establecer los principios básicos to establish the fundamental principles que nos pueden ayudar a saber cuál es nuestra postura sobre estos temas. to help us clearly understand our posture with respect to this. Así que vamos a hablar de la pena de muerte. So let's start with the death penalty. Algunos están a favor, Some are in favor, otros están en contra. some against. Y la pregunta de muchos es, And the question that they all have, ¿debemos los cristianos apoyar la pena de muerte, sí o no? should us as Christians approve of this or not? Y antes de contestar esta pregunta, And before answering this, debemos hacer nosotras. we should ask ourselves another one. ¿Qué es lo que piensa Dios sobre esto? What's God's point of view on this? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? What does His Word say on this? Los que están en contra de la pena de muerte Those against the death penalty, citan mucho este texto que tenemos en la pantalla. they mention this particular text that we have, Éxodo 20:13, Exodus 20:13, donde claramente el mandato de Dios es no matarás. where clearly God mandates you shall not murder. Sin embargo, esto está en el decálogo de las leyes que Dios le da a Moisés. However, this is included in the Ten Commandments that are given to Moses. Pero la pregunta es, ¿dijo Dios algo antes de darle la ley a Moisés sobre este tema? But did we ask ourselves, did God say something with respect to this before the Ten Commandments? La respuesta es sí. And the answer is yes. Porque a veces nosotros tendemos a ubicar todo entre la ley y la gracia. A lot of times we separate everything between the law and grace, Antiguo Testamento, Nuevo Old Testamento. Testament, New Testament. Pero dijo Dios algo antes But de la God ley. did say something before. Pues la respuesta es sí. Vamos a leer Génesis capítulo 9, versículo 6. So let's read Genesis 9:6. Dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed, Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. for in the image of God he made man. Entonces algunos pudieran pensar, hay una contradicción en la Biblia. Some may say, well, the Bible's contradicting itself. Porque por un lado Dios dice que sí, Because on one side he said y yes, por otro en la ley dice que no. and on the other side the commandment says no. Ahora, estas palabras están en el pacto que Dios hace con Noé después del diluvio. Now this piece of scripture is found in the pact that he makes with Noah after the flood. Y lo que hace es que reafirma la santidad de la vida humana. And what he's doing here is reaffirming the sanctity of life. Dios afirma, el hombre que tome la vida de otro hombre, God affirms that the man who sheds another man's blood, su vida será tomada. by man his blood shall be shed. Sin embargo, aquí hay que notar un aspecto muy importante, However, we got to note a particular detail here. y es que Dios recuerda cuál es la base de la santidad de la vida, And it's that remember what God considers the basis of the sanctity of life. y es el hecho de que el hombre fue hecho a imagen de Dios. The fact that we were made in the image of God. Y yo creo que parte del problema que tenemos es ese. So part of the issue we have, I think, is that. Es la pobre comprensión que nosotros tenemos It's how poorly we really understand and comprehend como seres caídos as fallen creatures del alto valor que Dios le da the high value that God gives al hecho de ser creados a su imagen y semejanza. to the actual fact of making something in his image and likeness. Santiago nos recuerda en su carta, James reminds us in his letter, cuando él habla de la lengua, when he's speaking about the tongue, él dice ahí en el capítulo 3, versículo 9, in chapter 3, verse 9, que con la lengua a veces bendecimos al Dios y Padre, with it we bless our God and Father, y con la misma lengua maldecimos al hombre que está hecho a semejanza de Dios. and with it we curse them who have been made in the similitude of God. Imagínense si está mal
So imagine if it's wrong hablar del hombre porque es hecho a semejanza de Dios. to speak ill will about a man made in the image of God, ¿Qué será entonces tomar la vida de un hombre hecho a la imagen de Dios? then what about actually taking the life of someone made in the image and likeness of God? Es algo aborrecible a sus ojos. It's something, again, abhorrent to his eyes. Sin embargo, en el mismo grupo de leyes que Dios le da a Moisés, However, in that same list of laws that he gives Moses, donde está este mandamiento, no matarás, where you find that commandment, thou shalt not murder, también Dios prescribe leyes contra actos de violencia. he also prescribes, laws against acts of violence. Usted puede leer en esa cita Éxodo 21 del 12 al 25. You could read within that passage, Exodus 21, 12 through 25. No lo voy a leer, pero les estoy dando la cita donde lo pueden encontrar. We're not going to read it now, but you guys can look it up. Ahí están todas estas leyes contra actos de violencia. You're going to find all these laws against physical acts of violence. Y estas leyes prescribían la muerte de los transgresores. And these laws were actually prescribing as a sentence the death for those people who were the transgressors. Yo le invito a que usted pueda leerlo en su casa. And I invite you to read this. Pero baste decir en esta mañana But it's enough to say que la ley establecía that the law established que determinados actos eran castigados con la muerte del culpable. that certain acts were met with a death penalty, if you will. Pero entendamos el valor ético del mandamiento no matarás. But we got to understand the ethical value to the commandment, you shall not murder. Dios establece la santidad de la vida God's establishing the sanctity of life. y prohíbe que cualquier persona tome la vida de otra deliberadamente. And he prohibits anybody to take another man's life deliberately. Sin embargo, cuando la ley establece que determinados actos eran penados con la muerte, However, when the law established that certain acts were deemed enough to be met with a death, no se está tomando la vida de una persona sin ningún sentido o razón que lo validen. it's not taking away someone's life without meaning or without a purpose that actually validates it. Algunos eruditos han establecido que cuando se aplicaba la pena de muerte, Some scholars think that whenever the death sentence was sentenced, de acuerdo a la ley de Moisés, according to Moses' law, se buscaban tres objetivos fundamentales. they would look for three fundamental principles. Número uno, First, eliminar un elemento pernicioso de la sociedad. to eliminate just a bad apple. O sea, quitar a alguien que era dañino, negativo, malo a la sociedad. A bad apple that was ruining the whole bunch. Usted puede leer en el Antiguo Testamento a veces expresiones de Dios. You could read in the Old Testament expressions El tal no vivirá. that thou shalt not live. Como diciendo, este hay que quitarlo, extirparlo. Like saying, this is the one we got to get rid of. Así que el primer objetivo era eliminar un elemento pernicioso de la sociedad. So the first objective was to get rid of that rotten apple. En segundo lugar, dar un escarmiento para evitar que se repitiera. The second purpose was really to give a lesson to the people to keep them from doing it again. Y el tercero era expiar, arrancar para buscar santidad y perdón divino. And the third purpose was to actually find divine forgiveness from God. Así que cada vez que la ley prescribía la muerte de una persona So whenever the law prescribed death for somebody, por algún tipo de transgresión, for whatever transgression, se eliminaba a alguien que era dañino, they would get rid of someone who was bad for society. se daba un escarmiento para que otro no lo vuelva a hacer A lesson was given to the group to y keep se them from doing it. buscaba santidad y perdón divino. And sanctity and forgiveness was being looked for the group. Había que quitar aquello que estaba mal. They needed to get rid of what was bad. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos varias cosas que eran castigadas con la muerte. So in the Old Testament, we find many things that were condemned with death. Hay toda una lista de estas cosas. There's a whole list. El adulterio, Adultery, las relaciones sexuales contra naturaleza. unnatural sexual relations. Y aquí está incluido desde la homosexualidad And in that group, you have homosexuality, hasta todo tipo de formación, relaciones con animales, etcétera, contra bestiality, naturaleza. anything that's not natural. El incesto, Incest, la profanación del día del reposo, the profanation, the defamation of the Sabbath, la blasfemia, blasphemy, la idolatría,
idolatry, la magia, magic, el ocultismo, witchcraft, los crímenes contra los padres, crimes against parents, el secuestro kidnapping, y el asesinato. and murder. Todos ellos estaban bajo pena de muerte en la ley de Moisés. All of them were to be condemned with a death sentence. Pero yo sé que la pregunta de muchos es, But I know that many ask, bueno, ¿y qué dice el Nuevo Testamento? well, what does the New Testament have to say about this? ¿Apoya el Nuevo Testamento la pena de muerte, sí o no? Does the New Testament support the death sentence or not? Pero entendamos algo en cuanto a la ley. But understand something with respect to law. La ley fue dada a Israel como pueblo de Dios. The law was given to the people of Israel as the people of God. Y Israel vivía bajo esta ley y se gobernaba por ella como nación. And they lived under that law and governed themselves as a nation with that law. Sin embargo, una cosa es la ley de Dios y otras son las leyes establecidas por los hombres. However, one thing's the law of man, another thing's the law of God. En la actualidad, In reality, cada país tiene sus propias leyes y maneja este asunto, every country has their own laws and they maneja el asunto de la pena de muerte como estima conveniente, touch this, death sentence the way they find it correct for them desde su propio punto de vista. and from their point of view. Los países hoy en día no manejan este asunto de la muerte de acuerdo a la ley de Moisés. Countries don't handle this according to the law of Moses. Así que tenemos que estar claros y hacer esta distinción para no mezclar las cosas. So we need to be clear to make sure that we don't mix the two. Y les voy a poner un propio ejemplo en el Antiguo Testamento. And I want to give you an example from the Old Testament. Cuando Israel como pueblo de Dios fue a vivir al exilio a Babilonia, When Israel as a people were exiled and living in Babylon, los caldeos se manejaban en sus asuntos legales the Chaldeans handled their matters of law por el código de Hammurabi. according to the code of Marumaru. Es uno de los códigos más antiguos que existen, It's one of the most ancient codes de la antigua Mesopotamia. of the ancient Mesopotamia. Supuestamente este código fue revelado por el dios Marduk. Supposedly, a god Marduk, Es un dios falso, a false god, un dios obviously, caldeo. presented this law to them. Pero fue revelado por este dios para fomentar el bienestar entre la gente. But it was revealed to them to foment, understanding amongst the people. El código de Hammurabi fue escrito en el año 1750 antes de Cristo And this was written in 1750 BC por el rey de Babilonia Hammurabi. by the king of Babylon at that time. Muchos años después, Many years later, bajo Nabucodonosor, under Nebuchadnezzar, cuando Israel tuvo que vivir allí en Babilonia, when Israel was living there in Babylon, aunque Israel vivía bajo la ley de Moisés en el exilio, even though Israel was under the y law quiero of que Moses, entiendan esto, while they were exiled, and understand this, un hebreo en el exilio vivía bajo la ley de Moisés, vivían como pueblo de Dios en el exilio, an exiled Israeli still lived under the law of Moses. pero perfectamente podía ser juzgado como ciudadano But perfectly, they could have been judged por la ley caldea as a citizen by the Chaldean law. y podía ser incluso condenado si hacía algo digno de muerte. And they could have been condemned, of course, if they did something that broke their law warranting the death sentence. Y tenemos que hacer esta distinción entre lo que es la ley de Dios And we got to identify the y law la of ley God de los hombres. and the law of man. No hay mejor ejemplo, incluso en el Nuevo Testamento, There's no better example, in fact, in the New Testament que el caso del Señor Jesús. than Jesus' case. Vamos a leer nuevamente este texto en Juan 8:31. Let's read once more John 18:31. Dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Then Pilate said to them, "You take him and judge him according to your law." Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Therefore the Jews said to him, "It is not lawful for us to put anyone to death." Quiero que sean muy perspicaces para mirar este texto. I want you guys to really notice this. Pay attention. Cuando los judíos llevan a Jesús ante Pilato, When the Jews take Jesus in front of Pilate, lo llevan para que Pilato condene a Jesús a muerte. they take him so that Jesus could be condemned to death. En la mente de aquellos judíos In the minds of the Jews, hay una sola condena posible para Jesús, there's only one sentence that Jesus warrants. es la muerte.
the death sentence. Quieren que Jesús sea condenado a muerte. They want him to be condemned to death. Sin embargo, Pilato les dice, However, Pilate says to them, llévenlo y júzguenlo ustedes según vuestra propia ley. you take him and judge him according to your law. Ahora, de acuerdo a la ley de Moisés, According to the law of Moses, por el cargo de blasfemia, if you blasphemed, Jesús podía haber sido condenado a muerte. Jesus could have been sentenced to death. ¿Se recuerdan? A Jesús se le acusó de blasfemia. Remember, that's what they're accusing Jesus of. Sabemos que el cargo era falso, We know it was a false accusation, pero de acuerdo al cargo, but according to the charge, él podía, por la ley judía, ser condenado a muerte. according to Jewish law, he could have been condemned to death. Ahora, cuando Pilato les dice a ellos, llévenselo y júzguenlo bajo su propia ley, So when Pilate tells them to take him and judge him according to your law, la respuesta de aquellos judíos fue, a nosotros no nos es permitido dar muerte. those Jews said, right, it's not lawful for us to put anyone to death. Pero en teoría la ley de Moisés sí. But in reality, Moses' law said yes. Ellos lo amparaban la ley de Moisés para condenar a Jesús a muerte por blasfemia. They were backed by the law of Moses to condemn him to death. Pero ellos no podían matar a Jesús. But they couldn't kill Jesus. ¿A qué ley se estaban refiriendo ellos? So to what law were they referring to? No era la ley de Moisés, It wasn't the law of Moses. era a la ley romana. It was Roman law. Porque dentro del imperio romano, Because while they were in the Roman Empire, solo los romanos podían aplicar la pena de muerte. only the Romans can actually give the death sentence. Así que aunque ellos podían juzgar a Jesús por blasfemia en la ley de Moisés So even though according to Moses' law they could judge him for blaspheming God y condenarlo a muerte, and condemn him to death, no podían matarlo. they couldn't kill him. Por eso necesitan llevar a Jesús delante de Pilato, That's why they need to take him in front of Pilate, el gobernador romano, the Roman governor, y poder conseguir la sentencia de parte de Pilato para poder ejecutar a Jesús. to be able to legally get the sentence they want to kill Jesus. Así que entendemos que aunque los judíos vivían bajo la ley de Moisés, So understand that even though the Jews were under the law of al mismo Moses, tiempo estaban bajo la ley romana. at the same time they were still under the law of Rome. ¿Entendemos el conflicto? You understand the conflict? Y estamos hablando de la muerte. We're talking about death. Ok. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? So what does the Apostle Paul say? Pablo nos da importantes pautas para hablar acerca de la muerte. He gives us a bunch of like really important ideas that we got to consider. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 13 los versículos del 1 al 5. Romans 13, 1 through 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Consejo sano. For rulers are not a terror to good works, but to evil. Do you want to be unafraid of an authority? Do what is good, and you will have praise from the same. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. For he is God's minister to you for good. But if you do evil, be afraid, for he does not bear the sword in vain, for he is God's minister, an avenger to execute wrath on him who practices evil. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Therefore you must be subject not only because of wrath, but also for conscience's sake. Este texto es muy importante. This text is very important. Aquí Pablo nos dice que debemos respetar toda autoridad superior, Paul's saying clearly we should respect any superior authority, porque de alguna manera Dios lo ha permitido, because in some way God has placed it and allowed it, nos guste o no nos guste. whether we like it or not. Dios no nos va a preguntar si nos gusta la autoridad que hay o no. God's not going to like you if you like it.
Además dice On top of that, que el que se opone a la autoridad se opone a lo establecido o permitido por Dios. he says that whoever resists the authority resists the ordinance of God. Pablo dice que la autoridad es permitida no para infundir miedo al bueno, He says that the authority is there not to give fear to the good, sino al malo. but to the one who's doing evil. Y que el que no quiere problemas, And whoever doesn't want to have issues, el que no quiere problemas con la autoridad, whoever doesn't want issues with the authorities, sencillamente que haga lo bueno. simply do what is good. Uno de los problemas que tenemos nosotros ahora mismo One of the problems we have today es que hay gente que quieren hacer lo malo is that there's people who want to do the bad y no tener consecuencias con la autoridad. without any consequences from the authorities. Por eso hay mucha gente que no quiere ni la policía. That's why many people don't even want the police. Quieren vivir como quieren, They want to live however they want to live. quieren romper lo que quieran romper, They want to break whatever they want to break. quieren saquear lo que quieran saquear They want to rob whatever they want to rob. y que nadie me diga nada. And no one can touch me. La palabra de Dios no establece eso. The Word of God doesn't establish that. Y como cristianos no podemos apoyar eso. And as Christians, we shouldn't support something like that. Como siempre digo, cualquier parecido con la vida real no es pura coincidencia, ¿verdad? Well, I always say anything that appears to have similarities with real life, it's not a coincidence. Mire lo que dice el versículo 4 y 5 otra vez, porque son importantísimos. So let's focus on verses 4 and 5 again. Pablo dice que la autoridad es servidora de Dios. Paul says that the authority is a servant of God, a minister of God, Es servidora de Dios para tu bien. for your good. Y que si uno hace lo malo deberíamos de temer, And that if you do evil, we should be afraid. porque no en vano lleva la espada, dice Pablo. For he does not bear the sword in vain. Y que son servidores de Dios y vengadores. For he is God's minister and an avenger. Y Pablo dice claramente, ¿para castigar a quién? And he says to execute wrath on who? Para castigar al malo. On him who practices evil. Así que Pablo deja este asunto en las manos de las autoridades. So Paul leaves this in the hands of the authorities. Él presenta a la autoridad como servidora de Dios. He presents the authorities as God's minister Servidora de Dios a este propósito de administrar la ley y el castigo. with the purpose of administrating judgment. La espada que menciona Pablo aquí The sword that he mentions here evoca todo el rigor de la ley evokes all of the power of the law, y puede incluir la pena de muerte. which could include the death sentence. Así que dichas estas consideraciones, So taking this into consideration, entendemos que la aplicación de la pena de muerte understand that the death penalty queda totalmente en manos de las autoridades que Dios permite remains at the hands of the authorities that God has allowed, y no en las manos del hombre para una aplicación libre. and not in the hands of man to be liberally used as they felt. Para el cristiano neotestamentario, So for the New Testament Christian, para nosotros, for us, el tema de la pena de muerte this topic of the death penalty queda reducido al campo de la ética cristiana. goes down simply to our ethical Christian values. ¿Qué es correcto y qué no es correcto? What's right and what's wrong. No es correcto tomar la vida de ningún ser humano por mis propias manos. It's wrong to take anybody's life by my own hands. No aprobamos que nadie tome la vida de nadie de manera deliberada, We don't support anyone taking anyone's life deliberately, ni aún a través del aborto. not even through an abortion. Pero por otro lado, entendemos a la luz de la Escritura But on the other hand, we see clearly at the light of Scripture que determinados actos pueden merecer la muerte y de hecho Dios así lo ha determinado. that certain acts can warrant a death penalty, and God Himself has established that. No podemos decir nada más que eso, We can't say anything besides de that, acuerdo a las Escrituras. according to Scripture. Ahora, en cuanto a la eutanasia, Now, with respect to euthanasia, que es nuestro segundo punto, which is our second point today, hay muchísimo que decir también y el tiempo no nos alcanza. there's plenty to say, and obviously we don't have enough time. Esta palabra eutanasia viene de una palabra griega, eutanasia, Euthanasia comes from a Greek word, euthanasia, y significa muerte digna. which means Entre comillas. dignified death, quote unquote. Se define como la intervención voluntaria para acelerar la muerte de una persona.
is defined as the voluntary intervention, intervening to terminate someone's life. con el fin de evitar el sufrimiento y el dolor. Ultimate goal being to end that person's suffering. La eutanasia se califica en dos maneras fundamentales: Euthanasia is classified in two fundamental ways: la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. an active and passive euthanasia. La activa es cuando se suministra un tratamiento para causar la muerte de una manera tranquila y detener el sufrimiento. Active euthanasia is when you give the person something to accelerate the death. Y la pasiva es cuando se omite el tratamiento para prolongar entonces la vida, la pasiva es cuando se omite un tratamiento para prolongar la vida, por lo que se acelera entonces la muerte. And then the passive euthanasia is when you stop giving them certain medication so that they die faster as well. Ahora, algunos hablan de la eutanasia como un suicidio asistido. Some Fíjense people que refer to euthanasia as an assisted suicide. quiero que se concentren en esta expresión, suicidio asistido. And focus on that expression, assisted suicide. Eso es un eufemismo. That's a euphemism. El eufemismo es una expresión suave para no decir algo que puede ser de mal gusto. A euphemism is a way to give a nice word or ring to something that's really not good. Así que esto de hablar de suicidio asistido So this assisted suicide es disfrazar un asesinato. is to mask really a murder. Ningún individuo tiene libertad a los ojos de Dios para tomar la vida de otra persona, Nobody in the eyes of God has the right to take someone else's life, ni aún su propia vida. not even their own. Muchas veces me han preguntado si el suicidio es un pecado. Many times I've been asked if suicide is a sin, Y aunque es doloroso decirlo, and though it pains me to say it, el suicidio sí es un pecado a los ojos de Dios. suicide is a sin. Es algo terrible. It's a terrible thing. No es el pecado imperdonable. It's not the unpardonable sin. Yo no quiero decir que una persona que se suicida no tiene perdón de Dios. I'm not saying that someone who commits suicide doesn't have the forgiveness of God. La Biblia dice que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Scripture makes clear the only unforgivable sin is blasphemy of the Spirit. Pero ciertamente el suicidio es un pecado terrible. But certainly suicide is a terrible sin. Así que no vamos a caer en el eufemismo So we're not going to fall in that euphemism ni en palabritas piadosas or, these nice little words para disfrazar algo que Dios no aprueba. to try to hide something that God doesn't approve of. Quiero rápidamente mirar la historia del rey Saúl. So let's look at the story of the King Saul. En el primer libro de Samuel, capítulo 31, los versículos 3 y 4, In 1 Samuel chapter 31, 3 and 4, describen la muerte del rey Saúl, el primer rey de Israel. they describe the death of Saul, first king of Israel. Dice la palabra, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. The battle became fierce against Saul. The archers hit him, and he was wounded by the archers. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Then Saul said to his armor bearer, "Draw your sword and thrust me through it, lest these uncircumcised men come and abuse me." But his armor bearer would not, for he was greatly afraid. Therefore Saul took a sword and fell on it. Aquí estamos leyendo el suicidio de Saúl. We're reading clearly his suicide. A veces las personas me preguntan, ¿hay algún caso de suicidio en la Biblia? Sí, lo hay. People ask, is there an example of suicide in the Bible? Y más de uno. And more than one. Podemos hablar también de Judas, que se ahorcó, We get about Judas Iscariot, who hanged himself. ¿verdad? Pero vamos a hablar de Saúl. But we're focusing on Saul right now. Saúl le pide a su escudero que lo mate, Saul asked his armor bearer to kill him, que lo asesine. to murder him. Y este hombre fue temeroso y se negó a hacerlo, And this person said he was greatly afraid and denied, would not do it. motivo por el cual Motivation for Saúl se suicida, him taking his own life. se echa sobre su propia espada. He fell on his own sword.
Algunos pueden pensar que esto es un acto valiente. Some may think this is courageous. A esa hora, Saúl estaba diciendo que él no quería, ¿verdad?, que los incircuncisos Saul at that time is saying, I didn't want those uncircumcised men lo escarnecieran, to abuse him, buscando probablemente una muerte digna. looking for a dignified death. Pero él mismo había desobedecido a Dios. But he himself had already disobeyed God. También había sido alcanzado por las flechas de los enemigos. He had also been hit by the arrows of the archers. Y él decide terminar con su vida. And he decides to end his life. Pero ¿qué pasó con esto? But what happened with this? En el segundo libro de Samuel, esta historia continúa. In 2 Samuel, the story continues. Allí en el capítulo 1 hay varios versículos. Entre el 6 al 16 se describen. In chapter 1, between 6 and 16, this passage is, Yo no los voy a leer todos, pero quiero compartirles algunos. we're not going to read them all, but I'll share a few. Porque cuando muere Saúl, David es instalado como rey en Israel. When Saul dies, David is installed as the king of Israel. Y se presenta delante de Saúl una persona. And Perdón, de David, una persona. someone presents himself in front of David. Y es este joven. And it's this young man. Dice, el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente de a caballo. Then the young man told him and said, As I happened by chance to be on Mount Gilboa, there was Saul leaning on his spear, and indeed the chariots and horsemen followed hard after him. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Now when he looked behind him, he saw me and called to me, and I answered, Here I am. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. And he said to me, Who are you? So I answered him, I am a Amalekite. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, He said to me again, Please stand over me and kill me. porque se han apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. For anguish has come upon me, but my life still remains in me. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. So I stood over him and killed him, because I was sure that he could not live after he had fallen. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. And I took the crown that was on his head and the bracelet that was on his arm, and have brought them here to my Lord. Este joven amalecita describe los últimos momentos de Saúl delante de David. This Amalekite is describing Saul's last moments. David estaba herido, David- Saúl estaba herido. Saul had been hurt. Él dice que lo encontré, ¿verdad?, sobre su lanza, sobre su espada, como quiera que le digamos. He said he found him leaning against his spear, Pero todavía dice que estaba toda su vida en él. but it says that he was still leaning against O it. sea que no se había muerto, In other words, he was still alive, pero hay sufrimiento. but there was suffering. Él había sido alcanzado por algunas flechas. He had been hit by a few arrows. Ahora se había infringido él mismo una herida, He had already tried to stab himself, pero aún así no ha muerto. but he was still alive. Y llega este joven And this young man, y Saúl le pide algo, apóyate sobre mí y mátame. O sea, como que para acabar de matarme. Saul tells him, Please stand over me and kill me. Y este joven lo hizo. And this young guy did. Él da el testimonio delante de David. He testifies this to David himself. Así que David primero le había pedido Saúl le había pedido primero a su escudero que lo matara. Saul first asked his armor bearer for that. Él tuvo temor y no lo hizo. That armor bearer was greatly afraid and did not do it. Incluso la historia dice también que después el escudero se suicidó también. In fact, the story continues that the armor bearer himself also committed suicide. Pero este joven declara But this young man testifies que él asistió a Saúl en su muerte. that he helped Saul in his death, Muerte asistida. assisted. Lo ayudé a morir. I helped him die. Me puse sobre él I got on top of him and para que lo acabara de traspasar su espada so that the sword could finally penetrate him y muriera. and he would die. Luego que David escucha esa historia, So after David hears this, le hace una pregunta a este joven. he asks him a simple question. Y es la reflexión a la que tenemos que llegar nosotros sobre la santidad de la vida. And it's the reflection we have to get to with respect to the sanctity of life. Miren lo que le dijo David.
Look at what David asked. ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? How is it you were not afraid to put forth your hand to destroy the Lord's anointed? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Then David called one of the young men and said, go near and execute him. And he struck him so that he died. ¿Saben lo que hizo David? You know what David did? Aplicó la ley de Moisés. He applied Moses' law. ¿Qué dice la ley de Moisés? What does the law say? Que el que derrama sangre, That su whoever sangre sheds será blood, derramada. his blood shall be shed. Y David condenó a muerte a aquel amalecita And David sentenced this person to death de acuerdo a la ley de Dios. according to the law of God. Tú mataste y vas a ser muerto. You killed, you murdered him. Así que David no aprobó de esa eutanasia, So David didn't approve of that euthanasia, if you will. no aprobó de un suicidio asistido o una muerte asistida He didn't approve of an assisted suicide. y la condenó con todas las de la ley. And he condemned it with the full power of the law. Mandó a matar a aquel amalecita. He called for that person to be killed. Así que, hermanos, al igual que la pena de muerte, So brothers, just like the death penalty, la eutanasia tiene que ser vista para el cristiano desde el campo de vista de la ética, euthanasia is got to be viewed in the same light. el valor de una vida. From the point of view in the light of the value of a human life. En el mundo ahora mismo hay 8 países In the world, there's 8 countries que practican o han legalizado la eutanasia. that have legalized euthanasia. En los Estados Unidos hay varios estados Here in the States, a couple different states actually, que ya tienen esta ley que la llaman ley de la muerte asistida. that they call it the law of the assisted death. Oregon, Oregon, Washington, Washington, Distrito de Columbia, Washington, D.C., Maine, Maine, California, California, Colorado, Colorado. Vermont, What? Vermont, Oh, Vermont, sorry. Hawaii Hawaii y New Jersey. and Jersey. Y hay otros estados que están estudiando leyes similares. And many other states are considering similar laws. Ahora, que sea legal a los ojos de los hombres, Now, whether or not it's legal in the eyes of man no quiere decir que es algo aprobado por Dios. does not mean it's something approved by Y God. tenemos que hacer esta distinción. And we need to distinct those two. Ahora muchos pacientes que tienen un diagnóstico terminal There's many people who have a terminal illness se quieren mudar a Oregon. Yo he leído varias historias who want to go to one of these states porque no quieren llegar a esa fase 4 o 5 de su enfermedad, because they don't want to reach those phase 4 or 5 of their sickness. no quieren sufrir. They don't want to suffer. Y yo firmo para que me apliquen un tratamiento And they agree to have a certain treatment given to them y tener una muerte digna. to give them a dignified death. La base de esta práctica en teoría es esa, So that's the foundation really of this practice, dignidad. dignity. Y yo me pregunto, ¿qué dignidad hay en eso? And I ask myself, what dignity is there really? Porque lo que se busca es evitar el sufrimiento y el dolor. Because they're really trying to avoid suffering and pain. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, However, from a biblical perspective, la palabra nos enseña con claridad Scripture shows us clearly que muchas veces Dios tiene tremendos propósitos that many times God has really big plans en medio del sufrimiento y del dolor. in the midst of that suffering and pain. Son muchos los testimonios It's countless testimonies que yo he escuchado de personas of people who have said, que dicen que han experimentado a Dios más en la enfermedad who claim that they experienced God more in sickness que en todos los días de salud que tuvieron. than in all the years of health that they had. La mujer de Job, por ejemplo, Job's wife, si viviera en nuestros días, if she was alive today, fuera una fiel defensora de la eutanasia. she would defend euthanasia completely. Ella le dijo a su esposo, She told Job cuando lo vio en sufrimiento y dolor, when she saw him, suffering and in pain, maldice a Dios y muérete. curse God and die, Cuestionó la integridad de Job. questioning his integrity. ¿Retienes tu integridad todavía? Do you still hold fast to your integrity? Maldice a Dios y muérete. Curse God and die. Es como el que dice lo único que te queda en la vida. It's like when you say, that's all you got left. Sin embargo, Job le dijo But he said to her, que vamos a recibir el bien de Dios y el mal no lo recibiremos.
Shall we indeed accept good from God and shall we not accept adversity? Y Job tuvo que atravesar por sufrimiento y dolor. And Job had to go through tremendous suffering and pain. Pero Job no se aplicó un procedimiento de eutanasia para terminar con aquello. But Job didn't take the easy way out, didn't take a euthanasia. Él se aguantó su dolor y su prueba. He went through it. Y Dios hizo algo maravilloso en la vida de Job. And God did an amazing thing in his life. En Job 42:5, al final, él expresa, In Job 42:5, to conclude this, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes see Si you. Job hubiera aplicado un procedimiento de eutanasia, If Job had tried to do something similar to euthanasia, jamás hubiera llegado a esa conclusión. he would have never made it to chapter 42:5. El dolor y el sufrimiento es algo que nos asusta y lo rechazamos. Pain and suffering is something that we naturally are afraid of and reject it. Aquel que tiene un familiar en un estado terminal siempre dice algo. Whoever has a terminally ill family member always says the same thing. Le he pedido a Dios que mi familiar no sufra. I've asked God for that family member to not suffer. Le he pedido al Señor que se lo lleve, pero que no sufra. I've asked God to take him as quickly as he could so that he doesn't suffer. Y eso no está mal. And that's not a bad prayer. Rechazamos el sufrimiento. We reject suffering. Pero si Dios permite que tengamos que pasar por ese sufrimiento, But if God allows that suffering to take place, Él sabe el propósito que tendrá. he knows the why he's doing Y nada justifica que nosotros tomemos la vida it. And de nothing otra persona. will ever justify us taking somebody else's life. Yo recuerdo un diácono allá en New Jersey, I remember a deacon over in Jersey, Rigoberto Pérez. Rigoberto. Ese hombre sufrió. That guy suffered. Tenía un cáncer en su vejiga. He had cancer in his bladder, I think. Y Rigo para mí era un ejemplo. And that person was an example for me. Y yo recuerdo un día que fui a visitarlo al hospital And I remember going to visit him one day, y antes de llegar a su cuarto ya yo estaba oyendo los gritos que él daba. and before making it to his room, I could hear his screams of pain. Porque por causa de aquel mal, But because of that suffering that he was, that pain that he a él le had, daban unos espasmos en su próstata que eran terribles. he would get spasms in his prostate. Los dolores eran horribles y él gritaba, Terrible pains that would force him to scream. pero se los aguantó todos hasta el último día, But he took them until the last day, hasta que Dios lo llevó a su presencia. until God took him to his Y déjenme presence. decirle que Dios le concedió mucho más vida que aquellos días. And God gave him, in fact, a lot more days than that day I met him. Hace 2 semanas estaba en Carolina del Norte 2 weeks ago in North Carolina, y fui a visitar a una joven mexicana, I went to visit a Mexican youth, Verónica. Veronica. Algunas personas yo les he comentado. Some of you here know about her already. Verónica tiene 42 años She's 42 years old, y tiene un cáncer grado 4, and she has stage 4 cancer, varias cirugías, multiple surgeries. le han quitado la mitad de su estómago, They've removed half of her stomach already, la mitad de su páncreas, half of her pancreas, la vesícula biliar, 10 sesiones de quimioterapia, a lot of chemotherapy, 10 sesiones ahora vienen de radiación and radiation coming now. y lo que más tristeza me dio And the saddest thing es que su esposo la abandonó cuando supo que ella estaba enferma is that her husband left her when he found out she was ill, y tiene 4 niñitas. and she has 4 children, Creo que 2 años, 4, 9 y 10 y tanto. young, 2, 4, 6. Y a mí mientras estaba con ella, And while I was with her, yo veía a sus niñitas que puso una banquetita frente al counter. I saw her child put a little table next to the counter, Aquella niñita tendría unos 4 o 5 años 4 or 5 years at the most. y ella cortó una manzanita And she cut this little piece of apple, y cogió para ella y le dio a su hermanita. and she gave her little sister. Se atendían ellas mismas They themselves took care of each other, y ella estaba sentada en un sofá and she was there sitting on a sofa porque no podía ni pararse. because she couldn't even stand up. Y uno llega allí con la idea de animar, And we get there with the idea of exhorting them, de traer esperanza, bringing hope. pero tengo que ser muy honesto con ustedes. But I gotta be honest, El animado fui yo. the one who was lifted was Me me. recuerda la historia que tú a veces me has contado, Jorge. It's like the story you've given me, George. El animado fui yo de cómo aquella mujer se expresó acerca de su propia vida. Seeing how that woman expressed herself about her own life.
Y como en medio de aquello que a mí me tenía el corazoncito así, en ese instante ella se sostenía en la fe. And how her, in the midst of all that, was still holding on to her faith. Y ella me decía, yo pensaba que estaba sola en medio de todo esto. And she would tell me, I thought I was alone in all this. Pero tengo que decirle, pastor, que he sentido la presencia de Dios todo el tiempo conmigo. But I got to tell you, Pastor, I've felt the presence of the Lord with me the whole time. Y ha sido en su sufrimiento y en su dolor. In pain and suffering. Allí Dios está trabajando. God is working there. ¿Cuál es el propósito? Yo no lo sé. What's his purpose? I don't know. Pero al final quiero dejar una cosa muy clara, hermanos. But I just want to conclude with something very clear. La vida humana es de alto valor a los ojos de Dios. Human life has great value at the sight of God. Porque Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza. Because God's made him in his image and likeness. La preservación de la vida es agradable al Señor. Preservation of life is something that pleases him. Y nosotros, como hijos de Dios, And us as children of God, debemos reprobar toda forma we should condemn any type y toda manera en que se le trata de poner fin a una vida. or way in which they can try to take away someone's life. Es algo importante. It's something that's important. ¿Saben? Algunas personas me han preguntado, ¿por quién yo voy a votar? Some people have asked me, who am I going to vote for? Y yo no voy a decirles a ustedes por quién yo voy a votar. I'm not going to tell you who. Pero a veces, cuando me hacen esa pregunta, no sé si ofenderme. When they ask me this, I'm not sure if I should be offended. Porque creo que la pregunta ofende. Because I think the question kind of offends. Yo voy a votar por la vida. I'm going to vote for life. Yo voy a votar por aquello que yo entiendo en la palabra de Dios. I'm going to vote for that I understand is the Word of God. Y esto es algo de gran valor a los ojos de Dios. And that's something that's of great value in the eyes of God. La vida del ser humano es santa a sus ojos. The life of any person is Y holy in nosotros his eyes. debemos defenderla siempre. And we should defend it. Es uno de nuestros valores. It's one of our values. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray. Padre, gracias te damos por este tiempo. Father, we thank you for this time. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Ayúdanos, Señor, siempre a preservar la vida, Help us, Lord, to always preserve a life, valorarla, Señor. to value it. Fuimos hechos a tu imagen y semejanza. We're made in your image and likeness. Ayúdanos, Dios. Help us, please. Mira cuántas maneras hoy en día se elimina la vida. Father, look at how many ways they eliminate life today. Estamos practicando el aborto, We're doing abortions, la eutanasia. euthanasia, Y así, Señor, vemos tantas personas que matan a otros, and we see so many people taking other people's lives, que toman la vida de otra persona sin ningún remordimiento. that they take their lives without even thinking about it twice. Tu palabra no aprueba de eso. Your word does not approve of that. Nosotros que somos tus hijos, We, your children, nosotros que somos tu pueblo, we, your people, no podemos aprobar de eso tampoco. cannot approve of that either. Ayúdanos a mantenernos en la verdad de Jesucristo. Help us to remain in your truth, Ayúdanos a mantenernos en la verdad de tu evangelio. to remain in the truth of your gospel. Habla a tu pueblo, Señor. Speak to your people. Trae claridad. Bring clarity. Son tiempos difíciles, These are hard times, pero necesitamos, Señor, estar claro but we need to be clear de en quién hemos creído in whom we have believed y a quién estamos siguiendo. and to who we're pointing to. Te pido todas estas cosas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. All this we ask in the powerful name of Jesus Christ. Amén.